Los sabios conversos más importantes de la historia judía. Número 3. Rabí Meir Baal Hanés, el alma luminosa que emergió de Roma para sostener los milagros de Israel. Entre los sabios del Talmud brilla como una estrella incandescente una figura cuya alma parece haber nacido directamente del fuego de la contradicción redimida. Rabí Meir Baal Hanés, Rabí Meir el hacedor de milagros. Su nombre Meir significa literalmente el que ilumina, y no fue una elección casual, porque su esencia fue traer luz donde reinaba la oscuridad, verdad donde habitaban las sombras de la mentira y la herejía. Su misión fue traer esperanza donde la historia parecía cerrarse. Pero para comprender la magnitud de su legado, hay que remontarnos no solo a sus enseñanzas, sino a la raíz espiritual de su alma. Descendiente de conversos romanos, fue uno de los más grandes sabios de la Torá oral y un canal viviente de maravillas. El Midrash Eliyahu Zuta, capítulo 18, revela que Rabí Meir era hijo de Nerón, el general romano que según el Talmud, Masejet Gitín 56a, huyó de su destino cuando comprendió que Roma sería utilizada como instrumento de castigo divino contra el templo. En una escena sobrecogedora, el Midrash cuenta que Nerón lanzó flechas hacia los 4 puntos cardinales y todas cayeron hacia Jerusalén, signo de que su fuerza sería usada para destruir la ciudad. Temeroso de convertirse en el verdugo del pueblo de Hashem, huyó, se convirtió y se casó con una mujer judía. De esa unión nacería Meir. Esta historia no es solo histórica, es profundamente mística. El Zohar, Terumá 170b, enseña que hay almas que provienen de las klipot, de las capas de oscuridad espiritual, pero no por culpa o bajeza, sino porque su raíz, su shoresh, es tan alta que fue arrojada en la profundidad para elevar lo más bajo. Rabí Meir fue esa alma, un nitzotz, una chispa divina escondida en la Roma pagana, que fue redimida para volverse una antorcha del conocimiento y el milagro. Fue discípulo directo de Rabí Akiva, su maestro y figura paterna espiritual. Rabí Meir fue testigo de una generación herida. Vivió el martirio de su maestro, el colapso del templo y la persecución romana. Y sin embargo, fue quien rescató la risa, el ingenio y la creatividad más viva del Talmud. En el Masejet Eruvin 13b, se dice que Rabí Meir podía responder 300 preguntas sobre pureza y otras 300 sobre impureza. Una hipérbole que denota la vastedad de su mente, pero sobre todo el equilibrio perfecto entre el juicio, entre el din y Rahamim, que es la misericordia, entre lo oculto y lo revelado. En el Masejet Sanedrín 24a, nuestros sabios afirman que su inteligencia era tan grande que nadie pudo captar la profundidad final de sus argumentos. Sus alumnos, por brillantes que fueran, no podían llegar al fondo de su método, y sin embargo, fue él quien codificó buena parte
de lo que hoy llamamos la Mishnah, aunque paradójicamente su nombre no aparece en la mayoría de los textos por respeto a su rival halájico Rabí Yehudá. El Talmud enseña que donde se dice simplemente Rabí y no hay ningún nombre que acompañe al término, muchas veces es Rabí Meir. Pero más allá de la halajá, de la ley, fue el milagro el que selló su nombre en la conciencia colectiva de Israel. Se cuenta en el Talmud Babli, Masejet Avodah Zará 18a, que su esposa, Beruría, una de las sabias más admiradas del Talmud, era hija de Rabí Hananía ben Teradión, uno de los 10 mártires asesinados por Roma. Cuando su hermana fue llevada a un burdel romano, Rabí Meir prometió rescatarla. Disfrazado, llegó al lugar, habló con ella y comprobó que aún se había mantenido pura. Entonces realizó una promesa milagrosa: si ella está pura, que sobrevenga un milagro en mi mérito. Arrojó monedas entre los perros guardianes del burdel y estos se quedaron dormidos. Luego rogó: Eloká de Meir Aneini, Dios de Meir, respóndeme. Y ocurrió el milagro. Desde entonces, esta frase ha sido pronunciada por generaciones enteras de judíos como súplica ante situaciones imposibles. Los cabalistas como el Ben Ish Hai y los Mekubalim de Beitel enseñan que pronunciar Eloká de Meir Aneini con Kavaná, con una intención mística, puede abrir canales cerrados y romper decretos. Y esto no es idolatría de un sabio, sino reconocimiento de que su alma, su neshama, aún continúa actuando como intermediaria de milagros, porque nunca fue un alma común. El Arizal explicó en el Sha'ar HaGilgulim que Rabí Meir era un Gilgul de Nadab, hijo de Aarón HaKohen, quien murió por acercarse al fuego sagrado con exceso de celo, según Baikra, capítulo 10, verso 1. Rabí Meir rectificó ese fuego, no apagándolo, sino usándolo para iluminar con sabiduría, no con impulso. Por eso, fue capaz de unir halajá y agadá, juicio y compasión, letra y espíritu. Su risa incluso era sagrada. En el Masejet Hagigá 15b se narra que incluso cuando su compañero, Elisha ben Abuyá, cayó en la herejía y se volvió un ajer, Rabí Meir continuó estudiando Torá de su boca. Cuando le preguntaban por qué, él respondía: yo como la fruta y tiro la cáscara. Esta capacidad de discernir lo puro de lo impuro, de encontrar luz en el caos, es la máxima virtud de un sabio nacido del alma de un extranjero, de un ger. Psicológicamente, Rabí Meir representa la tensión entre el dolor heredado y la alegría reconstruida. Era descendiente de opresores, pero su alma eligió la defensa de los oprimidos. Vivió la muerte de su maestro, la humillación de su suegro, la amenaza constante de persecución, pero fue el sabio que más veces habló del Olam Haba, el mundo venidero, como una realidad inmediata y sobre todo accesible. Era él el canal de los milagros, de los nisim,
¿Por qué? Porque vivía como si el velo entre los mundos no existiera. Su muerte fue envuelta en discreción. No hay un relato definitivo, pero su tumba en Tiberíades es una de las más visitadas de todo Israel. Miles acuden cada año, especialmente en días de juicio o peligro, para pronunciar el Oká de Meir Aneini y conectar con su mérito. Los sabios, como el Jidá y el Or HaHaim HaKadosh, afirman que quien da sedaká en su nombre y pronuncia la plegaria, accede a su intercesión en los mundos superiores. Así, Rabbi Meir Baal HaNes no es simplemente una figura del pasado, es una presencia viva en la psicología colectiva del pueblo judío. Representa la redención del linaje, la sabiduría nacida del exilio, la risa que sobrevive a las tragedias y el milagro que se manifiesta cuando la pureza y la intención se alinean con la voluntad divina. Y por eso, cuando alguien perdido en Roma busca hoy sentido, cuando una persona siente que su origen lo condena, que su historia lo encierra, que su familia lo define, ahí se alzará el eco de Rabbi Meir, nacido de un conquistador transformado en sanador, hijo de Roma, pero padre de Israel. Porque al final, el milagro más grande de todos no fue revivir a su cuñada ni salvar a sus discípulos, ni siquiera legislar la Mishnah. Fue su propia alma, que se elevó del polvo de Nerón para convertirse en luz que nunca se apagó y nunca se apagará. Esa es la luz de Rabbi Meir, el que ilumina.